Hola y bienvenidos a el video número 121. Vamos a seguir hablando sobre el libro de Malaquías, capítulo 1, los versículos 2 al 4 y después el versículo 6. Y vamos a hablar sobre menospreciar el nombre de Jehová. Hace 2 semanas miramos en el libro de Abdías lo que Dios proclamó contra Edom. También la semana pasada estábamos platicando sobre el hecho de que nosotros somos llamados hijos de Dios a causa de su elección, y miramos que la elección no es arbitraria como tal vez algunos piensan, que aunque no podemos entender por qué Dios eligió a algunos y a otros no, porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros, sabemos que está basado en su voluntad. Y bueno, esto para nosotros obviamente no es algo que podemos pelear con Dios, como miramos en el libro de Job, y también como Pablo nos dice, ¿quiénes somos nosotros, el barro, para preguntarle al alfarero por qué nos hizo tal como nos hizo? Y entonces estábamos mirando todo esto, llegamos al libro de Oseas, capítulo 1, los versículos 6 al 11, y estábamos platicando sobre esta profecía que miramos en este libro, y vamos a seguir hablando sobre esto el día de hoy, y vamos a estar en Oseas capítulo 1, el versículo 9, y vamos a hablar sobre lo que pasó con Israel. Recuerden, estábamos mirando en el libro de Malaquías capítulo 1, 2 al 4, que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y entonces estamos hablando sobre este hecho y vamos a seguir mirándolo el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de juntarnos un día más para hablar sobre tu palabra, aprender más acerca de ti, acerca de la historia de Israel y cómo hemos llegado a este punto en la historia del mundo. Y gracias, Padre, por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento para ver y entender, y como dice, para oír, Shama, tu palabra, obedecer. Gracias por tu Espíritu que habita en nosotros y que escribiste este libro para tu familia, para animarla a seguir adelante hasta el fin, porque podemos confiar en tus promesas. Y Padre, este es el punto en Malaquías, que hiciste promesas y tú eres fiel a tus promesas y a tu pacto. Y por eso, Padre, hay gente que van a llegar a estar en la eternidad contigo porque hiciste un pacto y una promesa a Abraham de incluir a su familia, la familia de fe, en tu presencia en la Nueva Jerusalén para toda la eternidad. Y estás guardando esta promesa y este pacto que hiciste con Abraham. Y te damos gracias, Padre, que tú eres fiel a tus pactos. Ayúdanos también a andar fieles en el camino que nos has puesto, Padre, este camino estrecho. Y pedimos, Padre, las fuerzas para seguir matando el yo y hacer lo que es correcto en tus ojos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a llegar una vez más a Oseas capítulo 1, el versículo 9. Quiero leer 9 específicamente y después 10. Miramos en 9, dice, y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El pacto que ellos hicieron con Dios, recuerden, lo miramos una tras otra vez en Deuteronomio, en el libro de Josué, que hicieron este pacto, renovaron el pacto una tras otra vez,
pero Dios les había dicho que no iban a guardar el pacto. Y entonces llegamos aquí, el pacto que hicieron se disolvió por su rebelión contra Dios. Lo a mí, no son mi pueblo. Y eso fue su nombre para toda la vida, como miramos aquí. Lo voy a leer otra vez. Dice, como concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí. Lo a mí es no son mi pueblo. Entonces este niño toda su vida llevaba el nombre no son mi pueblo como un aviso hacia a ellos, las tribus, que Dios los había rechazado por su rebelión. Y él dijo también, no son mi pueblo. Yo creo que este fue un rechazo fuerte para ellos, pero este es consecuencia de su rebelión, porque Dios los había dicho, había declarado a sus antepasados, sus padres, lo que iba a suceder por su rebelión unos 700 años antes de ese tiempo que estamos mirando aquí en Oseas, cuando estaban en el desierto. De hecho, vamos a recordarnos de esto en Deuteronomio 4, 25 al 31. Deuteronomio 4, 25 al 31. Otra vez, hemos visto estos versículos, pero yo quiero que ustedes los vean en el contexto de Oseas capítulo 1 y Malaquías capítulo 1 también, y ver lo que Dios había dicho, guardó su pacto, su lado del pacto, que iba a destruir a las tribus por su rebelión. 25 dice, cuando hubierais engendrado hijos y nietos, y hubierais envejecido en la tierra, y os corrompiereis, y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, o hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que presto pereceréis totalmente, notan, totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis totalmente destruidos. Es lo que estamos mirando en Oseas capítulo 1, el versículo 9, lo a mí. No son mi pueblo y yo no soy tu Dios. Y entonces aquí miramos el cumplimiento de la promesa de Dios aquí en Deuteronomio. También dice en 27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con todo tu alma. Y hemos platicado sobre esto a profundo acerca de la circuncisión del corazón. 30. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas esas cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso. Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Esta es la clave. Dios hizo un pacto y va a guardar su pacto, pero no es para cada individuo en Israel. Es para los elegidos que Dios ha llamado fuera, eclesia. Y entonces este es lo que estamos mirando. Y esto lo vamos a comparar con Oseas 1:10. Vamos a volver a Oseas capítulo 1, el versículo 10. Nos dice, con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios
viviente. Entonces Dios rechazó Israel literal, pero su promesa es para Israel espiritual. Y vamos a hablar de esto en un momento. Vamos a Josué 23, 12 y 13. Josué 23, los versículos 12 y 13. Aquí dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si sentareis con ellas matrimonio y entrareis a ellas y ellas a vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no echará más a estas naciones de delante de vosotros. Antes os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y recuerden, quiero llamar su atención a lo que estudiábamos en Nehemías y Esdras, que ellos llevaron a Jerusalén cuando volvieron después de los 70 años, llevaron mujeres extrañas, mujeres de otras naciones. Y es por eso que Nehemías y Esdras eran tan enfáticos acerca de mandar divorciar, que ellos se divorcian y mandan a estas mujeres y sus hijos a las naciones donde nacieron. Porque son, como dice aquí, serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Todo esto es lo que estamos mirando en Oseas y en Malaquías, el fin de todo esto antes de la primera época y la razón que fueron destruidos y esparcidos por toda la tierra. De hecho, vamos a ver el principio de la separación de las tribus. Vamos a Primera de Reyes 11, 2. Primera de Reyes 11, versículo 2. Aquí dice, voy a leer versículo 1 también. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y a las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Recuerden, leemos esto cuando estudiábamos en Nehemías capítulo 13, donde nos hablaba sobre no hacer vínculo con amonitas y edomitas. Y entonces aquí miramos que Salomón no obedeció a Jehová. Dice en versículo 2, naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, acabamos de leer esto en Josué, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con amor. Entonces Salomón quebró la ley de Jehová, llevó junto con él todas las tribus. Vamos al versículo 6 del mismo capítulo. En 1 de Reyes 11 dice, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y vamos a llegar al 9 en 1 de Reyes, capítulo 11. Y dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino,
sino que daré una tribu a tu hijo, el tribu de Judá. Incluido en Judá es Benjamín. Por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, aquí miramos la división de las 12 tribus, las 10 tribus del norte y 2 tribus del sur, y de aquí adelante empezaba todo el problema que encontramos cuando llegamos a Malaquías 2 al 4, porque ellos rechazaron todo lo que Dios había dicho, pero Dios dijo, ellos le preguntaron a Dios, ¿en qué nos amaste? Y Dios dijo, yo rechacé a Esaú, aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Entonces, este es lo que estamos mirando cuando hablamos de Judá y Benjamín. Ahora podemos entender mejor las razones cuando llegamos a 2 al 4 en Malaquías, porque Dios dijo lo que dijo. Quiero leer un comentario de David Guzik sobre la misericordia que Dios mostró a Jacob y a Judá, porque es importante que entendamos algo acerca de lo que es misericordia. Déjame leer. El hecho de que Dios no tuvo misericordia de Israel y tuvo misericordia de Judá muestra dos cosas, dice David Guzik. Primero, es cierto que Judá y sus reyes fueron más fieles al Señor durante estos años, como lo ejemplifica el rey Ezequías en 2 de Reyes 18, 1 al 8. Pueden leerlo, este es como una tarea para ustedes. Segundo, realmente no importa si Judá era más digno de misericordia que Israel, porque por su misma naturaleza, la misericordia es misericordia. Recuerden, hablamos sobre esto en el video anterior y hace 2 semanas también, que Jacob y Esaú, los dos eran pecadores. No es que uno era perfecto y el otro no, y por eso Dios aborreció uno y al otro lo amó. No, los dos por naturaleza eran pecadores, pero por naturaleza la misericordia es misericordia. Si uno merece indulgencia, entonces la indulgencia es una cuestión de justicia, no de misericordia. Entonces no podemos confundir las dos cosas. La misericordia solo se muestra con los culpables, como miramos en Romanos 3, 10 al 18. Todos son culpables. Entonces, sigue diciendo David, por lo tanto, está dentro del corazón sabio y amoroso de Jehová, Dios, mostrar misericordia a quien Él mostrará misericordia. Como hemos visto en Romanos capítulo 9, es para Él decidir. Pero es muy importante que se entiende esto. No le hace a Dios injusto si no muestra misericordia, porque la verdad es que nadie merece su misericordia, sino todos merecen la muerte. Entonces, no es injusto si Dios desea salvar a algunos y a otros no, porque todos merecen la muerte. Y yo creo que este es el gran problema cuando hablamos con muchos sobre la elección, es que no entienden que todos merecemos la muerte. Y entonces el hecho de que Dios desea mostrar misericordia a algunos es su deseo, es porque Él quiere hacerlo. Y nosotros no podemos discutirlo con Él, no podemos decir que ¿cómo se dice? Que no nos gusta el hecho de que ha elegido a algunos y a otros no, porque así es. Mire, cuando miramos a la familia de David, ¿todos fueron salvos? Pues obviamente no. Cuando miramos a sus hijos, habían muchos que fueron muy malos. Pero David sí tuvo una relación íntima
con Jehová, a pesar de todos sus pecados. También cuando miramos a Aarón, cuando llegaron al desierto, sus hijos hicieron mal en los ojos de Dios. Dios los mató y dijo a Aarón, no te llores. Y entonces miramos que es para Dios escoger a los que Él desea escoger. Y otra vez les quiero recordar de Deuteronomio 7, 6 y 8. Vamos a Deuteronomio 7, los versículos 6 y 8, porque aquí Jehová dijo, no los escogí porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Recuerden, leemos lo que Dios había jurado cuando Él estaba con Abraham. Entonces dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, es por eso que son un pueblo especial a Dios. No es porque eran un pueblo santo antes. Dios los hizo santos. ¿Qué quiere decir santo? Dios los había apartado para su uso. Entonces, por eso, es porque Dios lo había decidido hacerlo, nada más, por guardar su promesa y por su grande amor. Y entonces, vamos a ir a Oseas 1:10 una vez más. Oseas capítulo 1, el versículo 10. Aquí miramos la promesa y dice, con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. El pacto que hizo con Abraham, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, miramos que Dios va a guardar un remanente. Este remanente, desde Adán hasta el último hombre, va a ser como la arena del mar, como dice aquí. Entonces, pero es un remanente de todos los que habían vivido. Y entonces los hijos de Judá, y los hijos de Israel serán reunidos. Dios prometió una restauración tan completa que la división causada por la guerra civil que miramos en 1 de Reyes 14 y 15, la guerra civil entre Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam, esta guerra que destruyó la unidad entre las 10 tribus y las otras 2, una división que se mantuvo por 170 años, y en acuerdo con la palabra de Jehová a Salomón, esta división fue borrada en la cruz en Cristo. Y entonces otra vez, Dios guardando su pacto de guardar un remanente, de proveer salvación para toda la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Cada individuo que nació en Israel en el Antiguo Testamento hasta ahora, no. Habla de toda la casa de Israel espiritual. La forma en que se cumple esta promesa es en la eclesía. Recuerden, los llamados fuera, eclesía. Y Cristo está reuniendo todas sus ovejas en un solo redil. Esta es la promesa que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a Jeremías 23, 1 al 8. Jeremías 23, del 1 al 8. Aquí vamos a ver algo muy bonito. Dice,
Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Notan, es Dios que va a recoger un remanente de mis ovejas de todas las tierras. Quiero leerlo palabra por palabra para que las escuchen bien. De todas las tierras donde las eché. Dios echó su remanente sobre toda la tierra. Y dice, las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un rey nuevo, justo. ¿Quién es? El Mesías. Y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, y no dirán más: vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Entonces miramos que Dios tiene su remanente, va a ir a recoger su remanente, va a cuidar su remanente, va a poner un rey sobre su remanente. Entonces, y dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Entonces miramos que las dos van a estar juntadas una vez más. De hecho, vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, y vamos a terminar con esto. Juan 10, los versículos 11 y 13 al 16. Aquí dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo mismo que miramos en Jeremías 23, que Dios va a ir por sus ovejas para juntarlas. Y miramos aquí, leyendo en 13 al 16, hablando del asalariado: huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Por qué? Cristo dijo en Juan capítulo 15 al 17, en su oración, hablando a sus discípulos, dijo que estos que le conocen, que son sus discípulos, la eclesía, es porque Dios los había entregado a Cristo. Juan 6:44 nos dice lo mismo. Cristo dijo: nadie viene a mí si el Padre no está arrastrando a estas personas a Cristo. Y llegando a Lucas capítulo 10, 21 y 22, sabemos que Cristo dijo que nadie puede conocer al Padre si el Hijo no revela el Padre a ellos. Entonces, Cristo conoce sus ovejas porque Dios había elegido las ovejas y dijo a Cristo: estos son mis ovejas. Y después Cristo revela a las ovejas el Padre por medio de su Espíritu. Dice en versículo 15: como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre. Otra vez, se refiere a lo que miramos en Lucas 10, 21, 22. Y yo pongo mi vida por las ovejas.
También otras ovejas que no son de este redil tengo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Recuerden, aquí en Juan capítulo 10, Cristo está hablando a sus discípulos, a los judíos, y está diciendo, tengo otras ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las de los gentiles, los que fueron llamados por Dios, por medio de Cristo Jesús, fueron llamados y están hijos adoptados en la familia de Judá. Entonces, estos son las otras ovejas, y va a traer todas las ovejas y formar un solo rebaño con un solo pastor. ¡Qué bonita promesa! Y aquí miramos el cumplimiento en estos versículos. Vamos en el mismo capítulo, los versículos 26 al 28. Juan 10, del 26 al 28. Aquí nos dice el Señor: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí está hablando de los otros judíos, los fariseos, saduceos y otros que Dios no había arrastrado a Cristo. Dice, porque ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Recuerden de Proverbios 20, el versículo 12, donde dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Entonces, volviendo a Juan capítulo 10, miramos aquí que Cristo, hablando a los fariseos, los saduceos, los que no creyeron porque Dios no había circuncidado su corazón, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Y entonces Dios las dio a Cristo. Este habla de elección, igual como miramos en Malaquías capítulo 3, los versículos 2 al 4, que Dios amó a Jacob y a Esaú le aborreció. Entonces, por mientras es todo. Vamos a seguir adelante en el próximo video hablando sobre las ovejas que forman un solo cuerpo. Bueno, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.